Quiero que platiquemos acerca de la bendición de congregarnos, pero no solamente de congregarnos, sino estar conectados. Dios puso desde el principio que el hombre no estuviera solo, y mucho error se comete cuando el hombre se encierra. Desafortunadamente le pasa a los pastores también, le pasa a los ministros, le pasa a los líderes cuando se encierran. Dios estableció que nosotros creciéramos. Nosotros somos pueblo de Dios. Cuando decimos amén. Nosotros tenemos la vida de Dios. Cuando dicen amén. Un árbol cuando tiene vida va a crecer. Un árbol cuando tiene vida va a dar fruto. Si se seca, no, ya ni va a crecer ni va a dar fruto. Pero nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos. Y nosotros estamos para crecer, para multiplicarnos, para, hermano, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero la soledad, dicen por ahí, que es mala consejera, y el diablo es especialista en aislar a las personas, aislarlas, por cualquier motivo. Pienso en los que no quieren casarse, ya tienen 40 años y le tienen miedo al matrimonio, mi hermano. 40 años y tenerle miedo al matrimonio, ya eso ya está grave la cosa, ¿verdad? Ya. Y uno todavía les pregunta, ¿y cuándo se va a casar mi hermano? Ahorita no, dice, ahorita no, come on, pero ya tiene 50 años el brother ya. ¿Qué estás esperando? Pero el diablo es especialista en aislar a la persona, porque al aislarla es presa fácil para él. Eso nos enseña la misma naturaleza, como los depredadores, los animales depredadores, aíslan a su presa. Es decir, que mientras estén en la manada grande no se le avientan encima, porque es fácil de que se ayuden unos a otros. Pero lo que tratan es de aislar a alguien o alguna presa, aislarla, apartarla de la manada. Y de esa manera es presa fácil. Nosotros tenemos a nuestro Dios, ¿cómo decimos amén? Amén. Y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Pero a veces nos encerramos en que Dios y yo. Y todos podemos cometer ese error, repito, aún los ministros. Los ministros pensar, bueno, yo no necesito que nadie me enseñe, no necesito que nadie me diga, no necesito ir a ninguna reunión de ministros, no necesito acercarme a ningún grupo, no necesito estar afiliado a ningún grupo, porque Dios y yo, a mí Dios me habla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que la persona va a menguar, la persona va a decaer en su vida espiritual, en su vida emocional y en su vida física también. Porque Dios nos puso para estar conectados unos con otros. Y es la importancia de estar conectados. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, dijo el Señor. Sino que dice, le haré una ayuda idónea. Dice el versículo, el capítulo 2, en el versículo 18, que el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y entonces el Señor formó de la costilla del hombre a esa mujer. Dice el versículo 21, que hizo que cayera un profundo sueño sobre él. El versículo 22 dice que de esa costilla hizo a la mujer, la trajo al hombre. Y versículo 23, el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y entonces Dios, diga conmigo, Dios dijo. ¿Y cuántos creen que lo que Dios dice es verdad? Y es palabra de Dios. Y Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, si tú sientes la idea de aislarte, de dejar de congregarte, de no juntarte con otro de tu misma fe, de la fe que tienes en Cristo Jesús, lo que el diablo está haciendo es queriendo aislarte para que tú no venzas. Porque Dios te quiere como un vencedor. Dios te quiere como alguien que triunfa en la vida, que triunfa en el evangelio, que triunfa en todas las cosas, pero necesitamos ayuda. Dios diseñó al hombre desde el principio para que no estuviera solo. Repito, si alguien se encierra en que dice, a mí Dios me habla, yo no necesito, a mí Dios me instruye. Fíjese, mi hermano, que ese pensamiento se oye muy bonito y hasta muy religioso, pero en la práctica no funciona. Y entonces vienen los demonios, vienen las
hostilidades con el mundo de las tinieblas tan fuertes que cae depresión, que cae soledad y cuando el hombre se bloquea, la mente del hombre llega en un momento a bloquearse. ¿Por qué? Porque está esperando en Dios, amén, gloria a Dios, es una de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Pero si solamente eso hubiera dejado Dios y no hubiera dejado un camino entre nosotros, no hubiera dejado el congregarnos, el caminar juntos. Dice ahí que el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y dice el versículo 25 que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Obviamente cuando el diablo quiere aislar a alguien, lo primero que quiere aislarlo es de Dios. Es lo primero. Dice ahí que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Y entonces el diablo a través de la serpiente habló y dijo, bueno, Dios dijo esto, pero no es así. El propósito era aislar al hombre de Dios, que el hombre no tuviera esa comunión con Dios. Y al perder la comunión con Dios, ya su comunión entre ellos ya no iba a ser efectiva. Porque la comunión entre nosotros es efectiva cuando estamos en comunión con el Señor. Ahora, vuelva conmigo a Hebreos 10. Porque ahí en Hebreos 10, inicia ese versículo diciendo, versículo que leímos, inicia diciendo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Entonces el propósito de Dios con nuestras vidas es que la profesión de nuestra esperanza se mantenga firme, sin vacilar, sin fluctuar, sin que ando a medias tintas, sin que ando arrastrando la cobija, sin que bueno, ya no sé si sí o no. No, el propósito es que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Pero nosotros debemos de buscar el mantener firme la esperanza. Y qué maravilloso es mirar creyentes firmes, creyentes que van con fuerza hacia adelante. ¿Por qué? Porque están tomando los pasos que Dios dijo que tomaran. El versículo 24 dice, y considerémonos, y entonces hay una estimulación. Considerémonos cómo estimularnos a nosotros, unos a otros, al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, que en la unión va a haber una estimulación. Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, cuando todos meditamos la palabra de Dios y consideramos la palabra de Dios, el panorama se abre. Dijo alguien que el camino de Dios es como una montaña. Y entonces el que está de este lado de la montaña, él mira obviamente este lado de la montaña. Pero el que está de aquel lado de la montaña también mira la montaña, solamente que la manera que la mira es diferente. El que está de este lado la mira diferente, el que está de este lado la mira diferente, pero cuando se juntan hay un propósito y hay un resultado. Entonces hay una estimulación unos a otros, conociendo al Dios que tenemos. Cuando pienso en Dios, cuando pienso en las materias, voy a decir en las materias, cada uno tiene una materia diferente. Por ejemplo, en el Evangelio, si pienso en materias que se predican y diferentes ministros que se han levantado con diferente comisión, algunos predican mucho del amor y es una bendición. La Biblia dice que lo que permanece es el amor. Amén. Otros predican liberación y se necesita la liberación. Otros predican milagros y se necesitan los milagros. Otros predican sacerdocio, cercanía con Dios, estar en contacto con ese Dios sobrenatural que nos llena. Pero cuando nos juntamos y cada uno pone su materia, el Dios que tenemos es extenso, es infinito. Y por eso no debo de cerrarme, obviamente, en que yo sé todo. Yo lo conozco todo. Por eso, bienaventurado el que se junta con otro con el cual crece en Dios. Y en este caso, dice ese versículo, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, dice, no dejando de congregarnos. Entonces, estas cosas suceden al no dejarnos de congregarnos, porque en el congregarnos, Dios nos da conexiones sobrenaturales. Diga conmigo, conexiones sobrenaturales. O sea, Dios te va a proveer a alguien que va a ayudar a tu fe. Desde que yo empecé en el Evangelio, noté algo,
que en la congregación siempre había 2 o 3 que se juntaban. 2 o 3 que les gusta pescar. 2 o 3 que les gusta evangelizar, les gusta hacer algo en la vida o en la obra de Dios. Y siempre andan juntos. Y esa es la manera como que Dios utiliza para que nosotros estemos levantados. Juntándonos 2 o 3 que hacemos el mismo propósito. Y por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que Dios nos provee conexiones sobrenaturales. Dios te provee a alguien sobrenaturalmente, a alguien que no conocías. Pero ese alguien tiene una palabra para ti y tiene un sostén para ti, que es el que Dios va a usar. Por eso algunos que se aíslan dicen, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué no me hablas, Señor? Y es que Dios te va a hablar por medio de tu hermano. Dios te va a hablar por medio de circunstancias. Dios te va a hablar de muchas maneras. La Biblia dice que está la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios quiere decir que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. No tiene una sola forma, tiene muchas formas. Y por eso repito, el que se congrega, el que se une a un otro creyente, camina fortalecido en Dios. Porque está congregándose, sobre todo congregándose. Dice Eclesiastés, capítulo 4. Vaya conmigo a Eclesiastés. Yo quiero que piense en las conexiones sobrenaturales. Yo necesito conexiones sobrenaturales. Yo no necesito adular a nadie, pero necesito conexiones sobrenaturales. Necesito otro pastor, necesito otro ministro con el cual podamos tener comunión, con el cual hablemos de la palabra de Dios, con el cual hablemos de las experiencias. Él me va a contar las de él y yo le voy a contar las mías. Y él me las debe de contar sin orgullo, sin vanagloria, para que sean de bendición para mi vida. Y yo debo de contarlas sin orgullo, sin vanagloria, para que sean de bendición para su vida. Eso es importante. Recuerde, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, en el capítulo 4 de Eclesiastés, dice el versículo 1, entonces yo me volví, mire lo que miró el escritor. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Dice, y he aquí vi las lágrimas. ¿Sabe que hay muchas lágrimas, mi hermano? Sobre todo aquel que se aísla, aquel que está solo. Voy a repetir el pensamiento. El diablo es especialista en aislar a las personas. Ese ha sido su trabajo desde el principio. Aislarlo, apartarlo de la comunión con Dios, apartarlo de la lectura de la palabra, apartarlo del grupo de creyentes con el cual él va a ser edificado. Y entonces dice, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. Dice que había un opresor en el cual estaba el poder sin que tuvieran consolación. Entonces hay oprimidos por el enemigo. ¿Sabe, mi hermano, que la solución de Dios es fácil? Quizás digas, pastor, yo me siento como que me siento mal. No siento ese crecimiento espiritual, me siento solo, me siento como que Dios ya no me habla, me siento como que hasta me dan ganas de irme al mundo. ¿Por qué? Porque se aísla la persona. Hay un enemigo, hay un opresor, hay alguien que quiere apartar. Ese escritor miró, yo miré lo que había, las opresiones que se cometen en la tierra. ¿Cuál? Hay un enemigo que oprime. Hay, hermano, líderes que ya no saben qué hacer. Están ahí solamente porque, pues aquí estoy, Dios me puso, y hasta le reclaman o le reclamamos a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo mismo, en alguna ocasión, en el tiempo que llevo en el pastorado, le he reclamado a Dios. Y un día, ahora sí que me puse al tú por tú con Dios. Y le dije, yo te dije que me llamaras. Yo te dije que me pusieras. ¿Para qué me pusiste? Si no me vas a ayudar y si no vas a hacer las cosas, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Y uno dice, mejor mátame. Mejor quítame de aquí. Esa es la desesperación que el hombre siente cuando la solución está bien fácil. Dios la proveyó. Diga conmigo, Dios la proveyó. Y son conexiones divinas. No aislarse, unirse a otro
por el cual Dios te va a bendecir a ti. Amén. Te va a edificar. Amén. Dice ahí que el escritor, dice ese predicador, el Eclesiastés quiere decir el predicador, dice que vio la aflicción. Versículo 2. Mire la situación. ¿Cuántas veces uno se encuentra en esta situación? Dice, y felicité a los muertos. Mejor el que nunca ha conocido de Dios. Mejor. Mejor el que nunca ha oído del evangelio. Porque me encuentro en problemado aquí. Felicité a los muertos. Felicité a los que murieron. Felicité a los que ya no están. Dice, pero a los que viven todavía se les causa la calamidad. Pero repito, es por la falta de comunión. Únete. Hay una actividad, llega. Hay un culto, llega. Hay un trabajo en la iglesia, llega. Hay una actividad externa en un parque de la iglesia, llega. No, es que yo no tengo ganas. Repito, el enemigo es especialista en aislar a la persona. Es el depredador que allá en la selva aparta a su presa de la manada para poder destruirlo. Y dice ahí el versículo, dice que felicité a los muertos, a los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Versículo 3. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, el que nunca vino, el que desde el vientre de su madre fue abortado. Mejor ese, dice, el que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Versículo 4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Es decir, que el solitario vive una rivalidad. Como dice ahí, que eso es correr tras el viento. El solitario lo que vive es una rivalidad. Él no se une para edificar, porque él quiere estar solo. Mire, mi hermano, si nosotros vamos a prosperar y a caminar en victoria, debemos de buscar la victoria colectiva. Diga conmigo, victoria colectiva. Puede ser en el hogar, puede ser en la iglesia. En cualquier obra que estamos haciendo, debemos de buscar la victoria colectiva. Porque el solitario, dice ahí que las obras que hacen son para rivalidad. Son para ser más que otro, son para alcanzar más que otro. Pero cuando tengo el pensamiento de prosperar para ser de bendición, a veces el hombre pasa por situaciones difíciles para entender a los demás, para decir, oye, sí se necesita. Hay una palabra, hay un momento cuando alguien necesita una palabra de vida. Hay momentos cuando la persona no sabe qué hacer, cuando la mente está llena de dificultades. Cuando la mente está llena de dificultades, lo que el hombre hace es pensar mucho. Y cuando se piensa mucho, hay mucho cansancio. Y cuando ya no se soporta, dan ganas de sacudir la cabeza, que salgan volando todos los pensamientos y descansar un poquito. Eso nos pasa. Pero Dios dice la comunión. Las conexiones divinas. ¿Cuántos creemos que Dios nos trajo a esta iglesia? Amén. Dios te trajo para una conexión con un grupo de personas que también están imperfectos como tú, que también tienen problemas, que también están en el mismo caminar, pero que en medio de esa imperfección estamos llamados a edificarnos unos con otros. Amén. Y edificamos de muchas maneras, sin darnos cuenta, simplemente por el Dios que habita dentro de nosotros. Dice ahí que esa rivalidad, esto es vanidad y correr tras el viento. Versículo 5. Está otro problema. Aparte de que el solitario trabaja solamente por una rivalidad, también está el que no hace nada. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Esa es otra soledad. Una soledad es para rivalidad, trabajo, y puedo trabajar mucho, demasiado, exageradamente, porque es una rivalidad. Pero la otra parte del solitario, que si no hace eso, lo que hace es nada. Cruzar sus brazos, no hacer nada. Y dice que está devorando su propia carne. ¿Sabe que el hombre se pone viejo de la noche a la mañana?
Si no me cree, mírese en el espejo. Y usted va a mirar que está joven todavía. Pero uno se mira en el espejo y uno dice, wow, realmente esta vida pasa. Pero en medio de esta vida pasa, ¿qué he hecho? Tal vez lo que he hecho es una rivalidad. Correr, hermano, tras el viento. Por más que haga, nunca voy a alcanzar. ¿Sabe lo que es correr tras el viento? ¿Cuándo lo alcanzas? Nunca. Nunca lo alcanzas. Y el que trabaja por una rivalidad así, nunca es suficiente. Nunca está satisfecho. Siempre está corriendo tras el viento. Pero la otra parte es el que no hace nada. El que dice la Biblia cruza, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Se está acabando él solo, aún sin hacer nada. Pero necesitamos la comunión. Necesitamos esas conexiones divinas. Dice el versículo 6, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Estos son obviamente los que se conforman con no tener dificultades. La otra soledad es conformarse con no tener dificultades. Bueno, lo que yo no quiero es tener dificultades con nadie. Siempre que haces algo, siempre vas a tener dificultades con alguien. Siempre. ¿Quieres casarte? Vas a tener dificultades con alguien. Tal vez es con el suegro, ¿eh? Con la suegra. Espero que no con el cónyuge. Pero la otra soledad es aquel que se conforma con poco o con no hacer nada. Y yo sí quiero hacer, pero quiero llevar a cabo a la manera de Dios. Ahora, sigamos leyendo, porque sigue diciendo el predicador aquí, dice el versículo 7, que entonces dice, yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Mire lo que él mira. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no había fin de todo su trabajo. En verdad sus ojos no se sacian o no se saciaban de la riqueza y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Es decir que está el que busca alcanzar o alcanza, pero sin ningún propósito verdadero. Y el único propósito verdadero es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes que cuando haces algo para Dios a la manera de Dios traes una tremenda satisfacción dentro de tu ser? Te ríes, pero no te ríes con jactancia ni por orgullo, sino que te ríes por la saciedad que hay en tu espíritu. Cuando haces algo para bendecir. Yo en la vida he hecho cosas, en el ministerio he hecho cosas para bendecir a alguien más y me cae un gozo del Señor, una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se hace con un propósito. Pero dice este predicador que había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo, no piensa, no había cansancio en todo lo que hacía, nunca se saciaba de la riqueza, pero no se preguntaba, ¿para quién? ¿O para qué trabajo yo? Dios quiere que nosotros tengamos un propósito divino. Amén. Un propósito divino. Ayer venía en un avión y venía mirando la biografía de, ¿cómo se llama aquel? Buffett Warren o Warren Buffett, ¿cómo se llama aquel? ¿Ah? Warren Buffett, ok. Ese, un multimillonario. Y cómo al final de sus días donó la mayor parte de su riqueza para tantos propósitos. Y me doy cuenta que la manera que Dios quiere que caminemos es la manera de bendecir a otros. Y yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿llegará el día cuando puedo bendecir así? ¿Llegará el día cuando puedo agarrar más de la mitad de mis ingresos? O de lo que yo tenga, o de las fuerzas que yo tenga, para bendecir a otros. Está la historia de aquellos que Dios los prosperó, como el de Colgate, la pasta Colgate, pues. Como primero empezaron diezmando el 10%, después el 20%, después el 30%,
después el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90 y después solamente vivían del 10% de lo que ganaban. Y era más que suficiente para vivir, perdónenme la palabra, podridos en dinero el resto de su vida, con el 10% de lo que ganaban. Y yo digo, ¿algún día podré? ¿Algún día podría llegar a un propósito así, de esa manera? Porque debe de haber un propósito. Este hombre no se preguntaba, ¿para qué trabajo yo? ¿O para quién trabajo yo? Dios quiere que yo tenga un propósito divino, pero está en las conexiones. Y dice el versículo 9, cuando dice que eso es tarea penosa y es vanidad, versículo 9 dice, más valen dos que uno solo. Unirse a otro. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Unirse a otro, pero con un mismo propósito o con una misma causa para poder crecer. Diga conmigo, crecimiento. Los que piensan en este tema dicen, por ejemplo, que hay artistas que cantan o que hacen cualquier rama del arte y que son mucho mejores que los artistas que conocemos en las redes sociales, en las plataformas de música. Son mucho mejores, solamente que aquellos encontraron quien los ayudara. Y estos nunca se aislaron y nunca encontraron quien los ayudara. A pesar de que tienen mejor talento, hacen mejor las cosas, nunca prosperaron porque nunca encontraron quien los ayudara o una conexión que los sacara adelante. Yo necesito conexiones. Mejor son dos que uno. Por eso, repito, los que no se han casado, hay que casarse, mi hermano. Pero no con cualquiera, pues tampoco. Por supuesto. Hay que orarle a Dios. Hay que decirle, Señor, guíame, pero no es bueno que el hombre esté solo. Miren nuestros hijos. Yo tengo a mis dos muchachos aquí. Nuestros hijos, yo le decía a mi esposa, los hijos mientras en la casa tengan renta gratis, comida gratis, quien lave la ropa, quien pague la luz, quien pague el agua y hasta quien les ayude económicamente, no se van a casar nunca. Nunca. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay ningún propósito. Le digo, no es que no quiera ayudarlos, sino que realmente yo no me iría de mi casa. Renta gratis, comida gratis, quien me cocine gratis, quien me lave la ropa gratis, quien me limpie el cuarto gratis y todavía me ayudan todavía. Necesitamos conexiones. ¿Cuál es el problema? Que se va a quedar solo. No sé por qué en nuestros pueblos nos casábamos jóvenes, allá 15 años y ya no éramos jóvenes, éramos niños. Porque a los 15 años uno es un niño, completamente un niño. Pero sin embargo, ahora sí le entramos al toro, dicen por ahí. Necesitamos la necesidad de realizarnos. Pero aquí dice que son dos mejor que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Dice el versículo 10, pues si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. ¿Sabe cuántos han caído, mi hermano? Mire, alguien que levante si hay caídas o fallas. Y yo no quiero hablar falta de fe y rechazo toda falta de fe, pero en la vida el hombre experimenta muchas fallas y muchas caídas. Nadie es perfecto. ¿Se imagina si no tengo quien me levante? Por eso yo debo de ser misericordioso. Por eso yo para predicar debo de predicarles con misericordia. ¿Saben por qué? Porque si mañana tengo una caída, no me van a tener misericordia ustedes a mí. Para nada. No, que se lo lleve el diablo. Falló en el ministerio. Falló en la obra de Dios. Busquemos otro, ya desechémoslo. Pero ¿quién sembró eso? Yo. Porque siempre prediqué sin misericordia. Siempre prediqué que al pecador hay que matarlo y hay que destruirlo. El problema es de que un día puedo ser yo. Y como dijo alguien, cuando uno apunta para allá, hay 3 dedos que están apuntando para acá. Y no se da cuenta uno de eso. Mire, si uno cae, dice ese versículo, si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero yo sí he conocido que hay quienes caen y no hay nadie en quien los levante. No hay nadie que les eche la mano. ¿Qué pasó? Se quedaron en el camino. Porque no encontraron quien los levantara. Por eso yo necesito conexiones divinas. Yo necesito alguien con quien edificar. Yo necesito alguien a quien levantar y quien me pueda levantar a mí también.
Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Si te quedas en la carretera tirado con tu carro, ojalá alguien se pare a ayudarte, mi hermano. Pero si no se para nadie, en este tiempo es difícil levantar a alguien que no conoces, ¿verdad que sí? No, es difícil, ¿no? Yo un día levanté a uno que después me arrepentí. Ese estaba bien zafado, hermano. Ese se había usado tanta droga, hermano, que estaba bien zafado. Llevaba la navaja, la sacaba, la metía. Y ahí lo llevo yo, hasta lo voy mirando ahí. Pero ese estaba bien cruzado de los cables, hermano. De verdad, yo estaba arrepentido. Y lo que yo quería era que se bajara ya. Y dije, en mi vida no vuelvo a levantar a un desconocido. Realmente, ¿cómo levantas a un desconocido en la carretera? Tal vez realmente necesita ayuda. O tal vez es un desquiciado, hermano, que anda en la luna. Pero si te quedas tirado en la carretera, ojalá hay alguien que te levante. Ojalá pase un conocido que diga, este necesita ayuda. Y por eso, como dice la Biblia, el que quiera ser amigo debe demostrarse amigo. Que seas conocido por tu buena voluntad. Pero si somos conocidos por mala voluntad, ¿quién nos va a echar la mano? Hay de aquel que cuando cae no hay quien lo levante. Versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Fíjese que la función nuestra es tener pasión en el corazón por el Señor, por la obra de Dios y por la vida también. Tener pasión por la vida, estar encendido. Pero si estoy solo y me enfrío, por eso repito, es bueno estar casado, mi hermano. A veces uno pelea, mi hermano. A veces es parte de la vida y hay que arrepentirse porque a veces somos injustos. ¿Cuántas veces he sido injusto yo con mi esposa? Pero hay que reconocer que necesitamos la ayuda. Y que necesitamos a alguien que nos levante. Mira, aquí voy a decir algo. Si tú tienes una esposa que se te enoja porque no se viene temprano a la iglesia, te felicito. No, te felicito ahora porque mi esposa a veces me enoja. Es que a veces me levanto a las 3, a las 4 de la mañana, me levanto el domingo a buscar de Dios. Ahí estoy hasta como a las 9 de la mañana. Ya me vengo para el cuarto a las 9 de la mañana. Cuando ella se levanta, ya anda moviéndole. Le digo, quiero dormir, hija. Un rato, en que sea una hora, media hora. Me tiro a la cama. Y dice, no, ella me dice, no, a mí no me gusta llegar tarde a la iglesia. Y se me enoja y peleamos. Y digo, hija, ¿qué tiene de malo que llegue 5 minutos después de que empezó la alabanza? Yo estoy buscando al Señor desde las 4 de la mañana. A las 9 ya me voy a acostar un rato. No siempre, a veces. Dije, a veces. A las 5, a las 9 de la mañana me quiero tirar en la cama un rato. Pero a veces peleamos por eso, fíjese. Porque ella dice, no, a mí no me gusta llegar tarde. Y un par de veces ya le he mandado con los hijos. Vete con ellos. No quiero estar peleando con nadie. Vete con ellos. Yo llego a la hora que me dé la gana. No porque sea flojo para buscar a Dios, sino porque quiero dormir un poquito. Pero si tienes una esposa que se te enoja porque no se vienen temprano, te felicito, tienes una buena compañera. Mi esposa se enoja y peleamos, pero es una buena compañera porque me está ayudando. Y si dos se acuestan juntos, se calentarán, estarán encendidos por la obra de Dios. Pero también, así como felicito al que tiene una esposa que se enoja porque no se viene temprano a la iglesia, también siento lástima por aquel que tiene una esposa que ni a jalones. También. ¿Por qué? Porque si se supone que si uno se enfría, el otro lo calienta. Si uno se enfría en las cosas de Dios, el otro lo anima. Que esa es la función del matrimonio, es la función de estar dos juntos. Si se acuestan juntos, se calientan, pero el solo, ¿cómo se calentará? Se enfrió. Le llegaron, hermano, los problemas. Le llegó la pasión de la carne, porque a veces llegan las pasiones de la carne, y dentro de las pasiones de la carne está la flojera espiritual. No quiero buscar ahorita. Ahorita lo que quiero es pasarme tirado en la cama todo el día. ¿A cuándo nos ha pasado? Sí, ahí me llega ahí de vez en cuando. No, por supuesto, no cada semana ni cada mes, pero a veces, hermano, nada. Un día platiqué con el apóstol y me dijo, estábamos en Chicago. Me dijo el apóstol así en confianza. ¿Cómo le digo en confianza? Se lo digo en confianza. ¿No? Dijo, a veces no me dan ganas de leer la Biblia hasta 3 días, me dice. Quiero leer, pero hasta 3 días no me dan ganas de leer la Biblia.
Y cuando la agarro, Dios me empieza a hablar. Y le dije, lo mismo me pasa a mí. En aquel tiempo me pasaba eso a mí. Lo mismo me pasaba. O sea, agarraba la Biblia. Ay, qué flojera. La cerraba. Al otro día otra vez. Pero hasta 3 días sin agarrar la Biblia. Uno se puede enfriar. Uno puede pasar cosas en la vida que necesito que alguien me anime. O alguien que ore por mí. Diga conmigo, alguien que ore por mí. Yo tengo una esposa que ora por mí. Gracias a Dios. Si tienes una esposa que ora por ti, te felicito también. Te felicito. Pero hay del solo. ¿Quién es el solo? El que no está ni casado, pues. ¿Qué esposa va a orar por él, mi hermano? Mamá y papá, amén, qué bueno, gloria a Dios. O un hermano de la iglesia que ore por ti. El asunto es encendernos, es mantenernos encendidos. Por eso no te aísles. Repito, el diablo es especialista en aislar. Dice que si 2 se acuestan juntos, otro se van a calentar. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12. Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Ahí está la fuerza de la unidad. Diga conmigo, la fuerza de la unidad. Construimos aquí, Dios nos usó a todos. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Porque hay una unidad, pues. Pero si todo hubiera tenido que salir de una sola persona, todo el trabajo y toda la economía, uno solo. Quizás digas, pastor, yo di 5,000, yo di 10,000, yo di 15,000, yo di 20,000, amén. Pero para llegar a los 170, que más o menos que íbamos gastados, falta mucho. O sea, si diste 20, faltan 150. ¿Y de dónde vienen los 150? Dice ahí que si alguien puede prevalecer con el que está solo, 2 lo resistirán y un cordel de 2 o 3 dobleces no se rompe fácilmente. El apoyo, la ayuda. Ayudémonos. Entre todos la carga es más fácil. Por eso cuando pregunté del aseo, les dije, hermanos, ahora necesitan más gente, entonces dijo, no, con que se quedaran los que les toca, con eso sería suficiente. Porque, ¿se imagina si en el grupo están 4 o 6? El trabajo está bien, pero si de 2 o 6 se van 4 y quedan 2, el trabajo se vuelve más grande, obviamente. Y ahora de esta pared a aquella puerta se convierte en más difícil, pero entre todos es más fácil el trabajo. Cuando vino el apóstol acá, vino el día miércoles, día jueves vinimos como a la 1 de la tarde, aquí estaba un tiradero, hermano. Y no se miraba, era una construcción a la mitad. Y la pastora fue la que se preocupó más, porque dijo, no hay ni hermanos que ayuden. Dijo mi esposa, sí hay, fueron a comer, yo creo, dice por ahí, pero sí hay. Pero en la tarde que llegaron ya estaba todo en su lugar. Dijo Carlos, lo que no se hizo en 3 semanas se hizo en un día. Y sí, pues, lo que no se hizo en 3 semanas se hizo en un solo día. Pero se imagina uno solo. Se imagina a Carlos solo, subiendo la escalera, bajando por el cable, subiendo la escalera, bajando por la pinza. No, mi hermano, no se puede. Pero si nos unimos, hacemos el trabajo. Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, definitivamente no es bueno que el hombre esté solo. Dice Efesios capítulo 5. Por eso únete con tu hermano. Quizás estás diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios dice, yo ya te di la ayuda. Yo recuerdo, porque yo pasé mis soledades y mis depresiones, porque yo era muy gallo. Y cuando se me quitó lo gallo me fue mejor. Estaba en el retiro de pastores en Glorieta, Nuevo México. Y estaba el pastor, voy a decir el nombre, todo el mundo me escucha, yo creo. Y estaba el pastor Noel Anguiano. Estaba en la librería, como llevan la librería, a los retiros de pastores. Estaba el pastor Noel Anguiano mirando los libros de enseñanza del apóstol Víctor Garduño. Y entonces él se acercó ahí y compró algunos libros. Y yo le dije, ¿y usted compra eso? Me dijo, sí, sin esto, ¿yo qué hago? Dijo, no soy nada sin esto. No puedo hacer nada. Y yo me sorprendí, fíjese. En ese momento dije, wow, a mí sí me habla Dios, dije yo. A mí sí me habla Dios. Yo no necesito eso. A mí sí me habla Dios. Yo nunca compraba un libro, nunca para nada.
Y cuando él me dijo, no, es que yo sin esto no soy nada, me dijo. ¿Cómo hago la obra sin estas cosas? Pero pasó el tiempo. Y llegó el tiempo cuando sentí la soledad, cuando sentí la depresión, cuando sentí que no podía hacer nada, cuando estaba con ganas de matarme yo solo, estaba con ganas de ¿para qué me pusiste, Señor? Y entonces reconocí, necesitamos ayuda. Ya conmigo, necesitamos ayuda. Ahora sí leo libros, por supuesto. Leo libros que trato que me bendigan y que hablen del tema que a mí me gusta. A mí me encanta la justificación en Cristo Jesús. Ese es mi tema principal. La justificación en Cristo Jesús. Y yo un libro nunca lo miro por el título. Nunca. El título puede estar precioso, el título. Y el libro no sirve para nada. Yo lo que me fijo es el autor. Ya ni le miro el título siquiera al libro. El autor. ¿Quién lo escribió? Ah, este tiene bonita enseñanza. Lo voy a comprar. Algo le agarro. Algo se me queda. Algo me bendice. Algo me ayuda. Porque leo el libro, es palabra de Dios, porque es un hombre de Dios. Y entonces se me abre el panorama en la Biblia. Se me abre el panorama. Estaba antier, estaba escuchando al apóstol Otto predicar. Y él habló acerca de Juan 11, cuando Jesús dice, vamos a despertar a Lázaro, y Tomás dice, vamos para que muramos con él. Y yo nunca le había puesto atención a eso, simplemente era un incrédulo que pensaba que iban a ir a morir en lugar de ir a levantar a Lázaro. Pero fíjese que algo tan sencillo que usted seguramente lo sabe completamente, yo no lo había meditado, porque unos versículos antes le dijeron al Señor Jesús, apenas estabas en Judea allá y te querían matar y vas otra vez allá. Y Jesús dijo, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero entonces me cayó el 20. Fíjese, algo que usted ya sabe desde cuándo, yo no lo sabía. Porque querían matar al Señor Jesús allá en Judea. Apenas te querían matar. Y vas para allá. Y entonces dijo, pues vayamos para que muramos con él. Y entonces alguien dice algo tan sencillo que todos lo habían visto, pero que tú no te habías dado cuenta de eso. Son cosas muy sencillas. Pero ¿cómo lo pone Dios? En la enseñanza, en la palabra. A mí me gusta sentarme a escuchar. Yo camino, manejo lo que tenga que hacer por llegar a una enseñanza, porque yo necesito ayuda. Y me quito el estar reclamándole a Dios, ¿para qué me pusiste si no me vas a ayudar? Si no me revelas tu palabra. Ya tengo toda la noche leyendo y no tengo ni la menor idea que voy a predicar al rato. ¿Verdad que sí? ¿A cuándo nos ha pasado? Tengo toda la noche leyendo. Recuerdo que antes yo me ponía a leer ahí 8, 9 de la noche, leer, Señor. Mañana voy a predicar. Dame la palabra. 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, ya para las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Señor, me voy a ir a dormir y no tengo ni la menor idea de qué voy a predicar al rato siquiera. Pero empecé a entender, Dios tiene ayudas. Dios nos manda ayudas. Reconoce que necesitas ayuda. Que el Espíritu Santo te va a iluminar. El Espíritu Santo. No un libro, el Espíritu Santo. Pero lo hace buscando y tomando la ayuda que necesitamos. Mejor son dos que uno. Amén. Además, yo soy del pensamiento ahora que si no meditamos en la enseñanza de los hombres de Dios del pasado, esa enseñanza se va a perder sin ningún provecho. Tanto que los trabajó Dios a ellos. Tanto que batallaron para encontrar el consejo de la palabra de Dios y descubrieron perlas hermosas, maravillosas, para que yo diga, no, a mí Dios me habla, yo no necesito esas cosas, a mí Dios me habla. Y estoy echando a perder algo tan tremendo, tan precioso que Dios dio y que Dios lo dio para el cuerpo de Cristo. Amén. Para que nosotros no estemos como ellos. Dios quiere que nosotros estemos mucho mejores. Amén. 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 Alguien dijo, ¿por qué hacen templos? ¿Por qué hacen iglesias? Si la iglesia primitiva, ellos no tenían ningún templo, tienen razón. Ellos no tenían ningún templo, se reunían en las casas. Claro, la iglesia iba empezando, pero ¿qué quieren? ¿Que después de 2000 años sigamos en las casas todavía?
Se supone que la iglesia debe de ir creciendo, amén. Se supone que la iglesia debe ir desarrollando. Si después de 2000 años las iglesias siguieran en los hogares, completamente 100% en los hogares, entonces no hemos caminado. Pero se hacen templos para alabar a Dios, lugares de adoración para alabar a Dios, porque la iglesia se ha ido desarrollando. Pero para eso Dios envía ayudas. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué es capaz de hacer el hombre por una relación? ¿Sabe? Esa relación no se comprende con lógica. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y es que realmente cuando nos enamoramos, mi hermano, todo no es el asunto, hermano. No importa cuánto amamos a papá y a mamá, nosotros nos vamos y hacemos nuestra casa. Pero dice que ese es un misterio referente a Cristo y a la iglesia. ¿Qué es capaz de hacer el ser humano por una relación? Por eso cuando te esfuerzas, haces un esfuerzo. Cuando ibas allá en tu pueblo a ver a la muchacha, llegabas de trabajar, tu papá te mandaba a trabajar todo el día, hermano. Llegabas en la tarde a bañarte y arreglarte porque vas a ver a la muchacha. ¿Y el cansancio? No importa el cansancio, ¿verdad? Nos íbamos a ver a la muchacha. Regresábamos de noche, allá no había luz, mi hermano, allá en lo oscuro, en los barrancos, allá caminando. Pero ¿qué es capaz de hacer un hombre o una mujer por una relación? Dios quiere que aprecie las relaciones. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dije, con lógica no se entiende, a menos que lo entiendas con el corazón y digas: oh sí, así fui yo también. Así fui yo. Ibas a ver a la muchacha, regresabas en la madrugada, dormías 2 o 3 horas y te ibas a trabajar. Y algunos ni a dormir siquiera, directo a trabajar. ¿Por qué? Porque uno se entrega por una relación. Y entonces Dios pone relaciones para esforzarse y para sacrificarse. Debe de haber un sacrificio. Dice 2 de Samuel. Que es el cuidado de las relaciones. Yo voy a tratar de ir adelante, pero también debo de tener cuidado con las relaciones. Porque el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Pero hay que tener cuidado porque dice 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel 15. Dice el versículo 1 que aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio. Mire lo que estas relaciones, quiere cuidado en las relaciones, porque puede haber un enemigo que se aprovecha de la necesidad del hombre. Diga conmigo: la necesidad. ¿Sabe que todos tenemos necesidad? Todos tenemos necesidad de una relación. Todos necesitamos un amigo. Todos. No hay nadie en este lugar que no necesite un amigo. Pero hay que tener cuidado. Porque puede ser un enemigo que se aprovecha de tu necesidad de tener un amigo. Con los engaños de las redes sociales. Ahora está de moda que voy a decirlo de esta manera, no se ofenda a nadie, que las viejitas las engañan y le roban todo el dinero por las redes sociales. Porque hay alguien que les ofrece amistad y después esa amistad va subiendo y la muchacha aquella pues se emociona, viuda, sin marido ya por varios años, con su alma necesitada de un afecto, y aquel empieza a hacerle plática. Después de un tiempo: préstame dinero, luego te lo pago. Le vacían la cuenta de bancos y las abandonan completamente. ¿De qué se aprovecharon? De una necesidad. Porque todos los seres humanos tenemos necesidad de un afecto, de un amigo, de un compañero o una compañera. Y debo de tener cuidado, no vaya a ser que haya un enemigo tratándose de aprovechar de mi necesidad. ¿Cuántas veces el hombre cae a la cárcel? Tiene 5, 10, 15 años en la cárcel, la esposa sola. Ella necesita un compañero.
tiene necesidad de un afecto. Tiene necesidad tiene una necesidad física también, de sexual en su vida. Y no falta quien llegue haciendo plática solamente para aprovecharse a causa de la necesidad que la persona tiene. Debo de tener cuidado con la necesidad que tengo, porque alguien se puede aprovechar de esa necesidad. Y dice el versículo 2, que Absalón se levantaba temprano, se situaba junto al camino de la puerta. Sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Dice que entonces Absalón, cuando él sabía que era de Israel, como lo necesitaba, le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. La primera relación que te va a bendecir y que siempre va a estar contigo y te va a amar es la relación con Dios, mi hermano. Es la primera. Y Dios, te va a proveer relaciones. Por eso, aquí no se trata, mira, mi hermano, aquí no se trata de adular a nadie. Aquí no se trata de hacerle la barba a nadie, como dicen en mi pueblo, para que sea tu amigo. No, Dios te proveerá, solamente disponte. Señor, tú me pondrás las conexiones divinas que van a edificar mi vida y que me van a hacer crecer, y voy a ser un mejor cristiano y voy a ser un mejor ministro y voy a tener más de las riquezas que tú me has dado en mi vida y voy a poder enriquecer a los demás también. Pero debe tener cuidado con las relaciones o con aquellos que se aprovechan de la necesidad de una relación. Por eso no puedo caminar en hipocresía. Por eso ustedes me van a tener que disculpar que a veces soy muy seco yo. A veces soy muy seco. Y, el pastor, yo he tratado de hacerle amistad. Amén. Yo trato de responder y hay cosas que debo de mejorar, pero trato de ser lo más sincero posible, porque no me aprovecho de nadie que esté necesitado de un afecto o de un compañero. Señor, conéctanos tú. Que el Señor nos conecte. ¿Cómo dicen amén? Por eso con la esposa el que nos debe conectar es Dios. Señor, conéctanos tú, Señor. Y vamos a tener la carga por bendecir y por edificar. Ahora, en Hechos capítulo 15, yo tratando de avanzar. Pero en Hechos capítulo 15, dice el versículo 36, que las conexiones divinas no deben de ser sentimentales, mi hermano. Hechos 15, 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Hechos 15, 36. Después de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice que Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Dice el versículo 38, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y entonces dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Entonces lo que encontramos es que las conexiones divinas no deben de ser sentimentales, mi hermano. ¿Por qué? Bernabé quería llevar a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque era su sobrino. Porque dijo: es de mi familia. Por eso, mire, mi hermano, en el evangelio se acaba la familia. Hay responsabilidades. Diga conmigo, hay responsabilidades. Yo soy el responsable de proveer para mi esposa y para mis hijos, porque es mi esposa y son mis hijos. Pero en el ministerio, si mi esposa apoya, ella tendrá un buen lugar de honor. Y sí, me apoya. Es una bendición. Dicho sea de paso, hay enseñanza para mujeres, culto de mujeres, el sábado 6 de la tarde. Este sábado 6 de la tarde, las mujeres. Ella apoya, ella tendrá un lugar de honor en la congregación. Y será de bendición para mi vida y será de bendición para el ministerio. Pero no solamente por ser mi esposa. Mis hijos tendrán un lugar de honor si ellos buscan a Dios, claman a Dios, caminan con Dios y le sirven a Dios. Pero no solamente porque son mis hijos van a tener un lugar en la plataforma. No, las conexiones divinas no van de acuerdo a sentimientos,
sino que van de acuerdo al Dios que hace la obra en el corazón. Y por eso a veces nuestra mano derecha es alguien que ni siquiera conocíamos. Ni siquiera lo conocíamos, pero Dios nos los trajo. Dios lo conectó y Dios lo usa para bendición. Ahora, dice ahí que Pablo y Bernabé se apartaron. Bernabé debería de haber esperado que fuera Dios quien uniera a Marcos al equipo. Versículo 39, se produjo ese desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Separaciones ministeriales por un desacuerdo de sentimientos. Mire cómo está la cosa. Por un desacuerdo de sentimientos. Por eso yo debo decirle, Señor, ¿dónde quieres que yo esté, Señor? Ahí quiero apoyar, ahí quiero ser de bendición. Versículo 40. Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Conexiones para hacer la obra de Dios y no por un interés personal. ¿Sabes qué mata las relaciones, hermanos, ministeriales o personales? Son los intereses personales. Si yo hago a un lado mis intereses personales y me uno al propósito de Dios, eso nos va a unir en la obra del Señor. Pero si hay un interés personal, eso nos va a separar aún en la obra de Dios. Aquí Pablo tomó a Silas y dice que fue confirmando las iglesias. Además, en el capítulo 16, yo voy recio porque quiero terminar ya. Capítulo 16, versículo 1, dice que llegó también a Derbe y a Listra. Estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y entonces dice que Pablo quiso, diga conmigo, Pablo quiso. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le puso ese impulso a Pablo en el corazón. Pablo quiso que este fuera con él y dice que lo tomó y lo circuncidó. Y es que la conexión divina se entrega a lo que tú quieres. La satisfacción está en estar unidos, en estar en un propósito. Lo tomó y lo circuncidó. ¿Qué hizo? Le cortó el prepucio de la carne, lo que era pecado para los judíos. Y entonces, como él era hijo de un padre gentil, entonces Pablo lo toma y lo circuncida. Es decir, que le quita lo que traía de la familia y del mundo para que pudiera servir en la obra del Señor. Relaciones divinas. Pablo quiso que fuera con él, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Uno más que ayudaría en la obra de Dios. Yo termino con Hebreos 10, donde dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más mirando que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca, mi hermano. Amén. Y vamos a subir. ¿Y qué tal si yo no puedo subir solo y necesito la ayuda? Y obviamente voy a necesitar ayuda de ángeles para poder subir delante de la presencia del Señor. Pero tu ayuda puede estar a un lado de ti, mi hermano. Tu ayuda ministerial, tu ayuda en la obra de Dios puede estar a un lado de ti. Y lo más seguro es que es tu esposo y tu esposa. Ellos tienen de parte de Dios muchas cosas que tú necesitas. No todo, pero tienen muchas cosas de parte de Dios que tú necesitas. No podemos menospreciar a alguien, porque ese alguien puede tener lo que yo necesito. Recuerdo la profecía que le dieron a mi esposa cuando estaba mi pastor. Le dijeron a ella, voy a usar a tu esposo, pero en los momentos difíciles tú lo vas a apoyar. Tú vas a ser el sostén, la fuerza para que él se mantenga de pie. Y así ha sido. En momentos difíciles. Pero no fui yo. Fue Dios. Conexiones divinas. ¿Cómo? Caminando unidos. Diga conmigo, caminando unidos. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Conexiones divinas. Conectados para poder ganar. Es decir, que Dios ya te hizo vencedor. Dios ya dijo que tú estás en victoria, mi hermano, y que estamos. Estamos en victoria. Dios ya nos hizo vencedores en Cristo Jesús. Dios ya nos hizo vencedores en Cristo Jesús. Y Dios quiere que caminemos en victoria y que reconozcamos aquellas conexiones que Dios nos ha dado. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Quiero decirle, Señor, yo recibo tu camino, recibo esas
amistades, esos amigos, esas conexiones que tú nos das, Señor. Señor, yo sí recibo, Padre. Yo necesito ayuda. Yo necesito, Señor, Padre, aún lo que otros miran de ti y que yo no he mirado y que va a ser de bendición para mi vida. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias por cada miembro. Gracias por cada vida. Gracias, Señor, por lo que has puesto en cada corazón, en cada uno de tus siervos. La ayuda, Señor, ministerial, la ayuda laboral, la ayuda moral, la ayuda económica, para avanzar en tu reino, Señor. Gracias por cada uno que tú has traído a esta congregación, Señor. Gracias por cada uno, Señor, porque cada uno de ellos es un empuje y es una fuerza. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque te tengo a ti como Padre Celestial. Tengo a Cristo Jesús, a mi Señor, mi Salvador. Tengo al Espíritu Santo para la comunión. Pero gracias que tengo esposa. Gracias que tengo hijos. Gracias que tengo hermanos. Gracias que tenemos una comunidad donde nos reunimos a alabarte, a bendecirte y a exaltarte, a glorificarte, Señor. Gracias, Padre. ¿Quieres hablar con el hermano y decirle gracias, Señor? Gracias por cada uno, Señor. Padre, te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico y te doy la gloria y te doy la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, yo sí recibo. Perdóname que en alguna ocasión yo no he recibido o me he negado a aceptar, porque en cierta forma he actuado egoístamente. No quiero un resultado a causa de la rivalidad. Tampoco quiero ser como el necio que cruza los brazos y no hace nada. Quiero hacer algo en tu reino. Quiero hacer algo en tu casa, Señor. Quiero edificar vidas. Gracias. Gracias por los líderes. Gracias por aquellos que los usas para tu gloria y hacen algo en tu obra. Señor, te bendigo. Te bendigo, Señor, te bendigo. Dilo. Cuán grande es Dios. Confiésalo. Él es el que te da la instrucción. Es el Espíritu Santo entre tu vida. Cuando alguien te anima, el Espíritu Santo está usando a esa persona. Es Dios animándote. Es Dios ayudándote. Es Dios ayudándote. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Oh, sí, Señor. Aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, rota toda atadura. En el nombre de Jesús, tu rebaño, tu pueblo, camine juntos, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, echamos fuera toda tiniebla, toda discordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Habla a las vidas. Reconozco que no solamente tú me hablas a mi corazón, a mi espíritu, sino que hay un pueblo tuyo, Señor. Un pueblo tuyo, Señor, que tiene tu espíritu. Solo ayúdame a discernir. Solo ayúdame a discernir, Señor. Sea tu Espíritu Santo confirmando, diciendo: eso es mío, eso es mío. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Sí, Señor, sí, mi Dios. Padre, te necesito. A ti, Señor, 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 a ti, Señor. Oh, Shiracama, Kiracaba, Siraba. En el nombre de Jesús. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudas. Le haré ayudas.
Pero esa ayuda, que no hable con la serpiente, que no le haga caso a la serpiente, que le haga caso a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, que sea un apoyo, que sea una ayuda. Padre, te adoramos. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Aleluya. Santo, santo, aquí estamos. Reconocemos la necesidad que tenemos uno del otro, Señor. Que nadie se encierre, que nadie se quede en su casa, que nadie se quede pensando que no necesita. Todos necesitamos. Yo necesito que tú me hables, que tú me enseñes, que tú me guíes. Padre, te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto y te glorifico y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey, sí. Dilo, cuán grande eres tú, Señor. Y Él está en tu hermano. Cuán grande es Dios. Reconócelo. No puede ser todo lo que tú recibes, lo de Dios. Hay mucho más que está en el cuerpo de Cristo. Está en los ministros del Evangelio. Está en tu hermano. Está en aquel que Dios salvó y que Dios habita en su corazón. Caminemos juntos, fortalezcámonos unos a otros, fortalezcámonos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo, su nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo, sí, Señor. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Gracias por este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por aquellos que tú pusiste en el corazón y pones en el corazón apoyar, ayudar económicamente, manualmente, moralmente, físicamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, que tú nos multipliques. Que tú nos multipliques, Señor. Y que haya más que caminen en victoria, porque te tienen a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y porque tienen a su hermano para ayudarse. Padre, gracias, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque si uno cae, el otro lo levanta. Gracias, Señor, porque unidos tenemos más fuerza. Más fuerza contra el diablo, más fuerza contra las enfermedades, más fuerza económica, más fuerza en todas las áreas, Señor. Unidos, y tu iglesia brillará por tu pueblo, Padre, que en la tierra se une para alabarte, para bendecirte, y porque tú habitas en medio nuestro. Habita en medio nuestro siempre, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es el Señor. ¿Podemos decir buenos Dios? Bueno es el Señor. Amén, amén, amén.